hecho de ver el pene de mi padre activaba una respuesta específica, supuestamente la apertura de las vías de neuronas de mi cerebro permitía que la parte de mi cerebro que trataba sus acciones accediera antes de tratar con ellas de nuevo. Con el giro de programación, el gatillo de ver el pene de mi padre queda reemplazado por una combinación de determinadas órdenes verbales y un número específico de giros físicos para que cualquier persona con la combinación pueda acceder a esta parte en particular de mi cerebro. La parte de mi mente que contiene el conocimiento. El abuso original de mi padre ha aprendido a disfrutar del sexo doloroso, sádico. El senador Byrd quería que yo fuera programada de modo que él pudiera decidir si quería que gritara y llorara cuando me azotaba, o si quería que me excitara sexualmente y mendigara por más. Después de la programación, cuando me reunía con Byrd, me gustaba bailar como la bailarina de una caja de música, dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que la música del violín de Byrd se detenía. Calculaba mentalmente con precisión cuántas vueltas había dado y si era capaz de ser consciente o no, como cuando una persona normal se despierta en un momento dado sin despertador, y los resultados deseados se producían al acceder. Esto es solo un ejemplo simplificado de programación sexual, y fuimos programados para algo más que sexo. Pero este incidente en particular de la programación en el arsenal Redstone del ejército de Estados Unidos cambiaría mi vida por completo y fijaría el escenario de mi papel en los presupuestos secretos del gobierno oculto, en tipos de operaciones como la de modelo presidencial. Ver o saber que Kelly estaba siendo torturada y programada, demostró ser un detrimento para mi propia programación de control mental, de modo que la programación cruzada en común de la madre y la hija era rara vez viable. En otoño de 1982, Houston estaba programado para actuar en la feria estatal del senador Byrd en su estado natal Virginia Occidental. Byrd llegó a nuestro hotel con el teniente coronel Aquino, quien se llevó a Kelly, supuestamente para fines de programación. Cuando me quedé sola en la habitación con Byrd, su afiliación al KKK le alimentó la rabia por haber sido recientemente prostituida al artista negro y agente operativo de la CIA Charlie Pride. A pesar de no tener yo, en principio, ningún control sobre la situación, Byrd descargó su furia sobre mí en vez de sobre Houston, quien había sido en última instancia el responsable del incidente. Sacó el látigo y empezó a azotarme como lo había hecho tantas veces antes. Solo que esta parecía durar eternamente. Byrd aún me azotaba cuando Aquino volvió con mi hija en tránsito y traumatizada. Recobré el conocimiento lo suficiente para ponerme de pie al oír los gritos histéricos de Kelly. Byrd me ordenó ir al baño a tomar una ducha de agua fría para parar la hemorragia. Mi cuerpo no pudo obedecer sus órdenes, y me dejé caer de nuevo en el cuarto de baño. El suelo estaba lleno de manchas de sangre. Los gritos de Kelly me reavivaron de nuevo, y me arrastré hasta la puerta para encontrar a Byrd abusando sexualmente de ella y a Aquino desnudándose para unirse a ellos. Una pequeña ventana en el baño parecía un posible medio de escape para obtener ayuda, pero Byrd me cogió y me tiró al suelo. El cuarto de baño estaba todo manchado de sangre cuando me metí en la ducha y puse el agua fría para disminuir la hemorragia. Esa misma tarde, Kelly y yo nos cogíamos las manos al sol de la tarde en la feria del estado donde el senador Byrd estaba a punto de dar un discurso a sus constituyentes. La blusa se me enganchaba en la piel recién batida cuando Byrd subió al escenario, y la multitud le aplaudió. Aún ahora Kelly es periódicamente objeto de abusos sexuales por parte de Byrd a lo largo de su victimización en el proyecto Monarca. El terrible incidente en West Virginia fue la última vez que fui capaz de pensar instintivamente y responder. La programación adicional del control mental de Aquino se aseguraba de ello, igual que el acceso de Byrd a la alta tecnología del control mental a través de los equipos del Colegio de los Jesuitas de Virginia Occidental, donde reclamó el papel de fraile jefe. 6. Kelly informó sufrir muchos abusos sexuales por parte de ambos, Byrd y Aquino. Aquino aparentemente incorporaba el abuso sexual a su programación del control mental y lo probaba con ella, y compartía más eventos de este tipo con Byrd. También tuve la sensación de que las perversiones sexuales de Byrd se acentuaban cuando compartía los asaltos con Aquino. Eventos traumáticos como estos del oeste de Virginia reforzaban mi propia programación a través del condicionamiento y, además, me encerraban dentro del control, aparentemente ineludible, de Byrd.
La mayor parte de mi programación, así como una gran parte de la de Kelly, estuvo basada de nuevo en el tema de Oz. Esto quiere decir que la combinación de códigos, claves y disparadores para acceder a mí estaban relacionados con la historia de L. Frank Baum, el mago de Oz. Fuera o no la intención de Baum, o para lo que viene al caso de Walt Disney, Lewis Carroll, etc., es evidente que sus historias psicológicamente intensas han sido utilizadas para la manipulación de mentes. Gran parte del Mago de Oz se presta a los temas comúnmente utilizados por los manipuladores. Por ejemplo, casi todos los DPM/TID han sufrido la pérdida de animales de compañía durante la tortura ritual. Y todas las experiencias primarias de la pesadilla del personaje Dorothy de Baum over the Rainbow nos deriva de su deseo de arriesgar su propia vida para proteger a su mascota en peligro. Los abusadores usan esta lección para condicionar a la víctima a abandonar toda resistencia y cooperar o te conseguiré, preciosa, y también a tu pequeño perro, o niño. La lucha de los sueños contra la realidad en el Over the Rainbow sobre el arco iris, ofrece a los abusadores un tema con el que manipulan la percepción subconsciente de la conmutación de personalidades de los DPM. A menudo este tema es transdimensional como lo es el de Oz, donde lo que se ha vivido es solo una pesadilla, como se le dice a Dorothy al despertar en su propia cama nuevamente en Kansas. El lenguaje críptico de la CIA es la manipulación del idioma inglés, de manera que las palabras tengan un doble significado, también conocido como doble vínculo en la terminología de salud mental. Funciona mucho como la comunicación a través de bromas entre personas familiarizadas unos con otros. Quizás esta es la razón por la que el gobierno utiliza cómicos profesionales como controladores de esclavos. Como los esclavos del control mental actúan conscientemente a través de su subconsciente, no tienen forma de discernir la fantasía de la realidad o el significado literal del significado intencionado, el lenguaje críptico a nivel individual es especialmente efectivo. Muchas operaciones encubiertas de la CIA en las que participé pasaron en público. Cualquier persona que hubiera escuchado la conversación habría entendido algo muy distinto de lo que en realidad se decía. Por ejemplo, uno de mis escoltas del servicio secreto en Washington, D.C. iba del brazo conmigo como Dorothy lo hacía con sus compañeros cuando caminaban por el camino de baldosas amarillas. Esto habría parecido un comportamiento normal, o incluso romántico, a los demás. Pero para mí fue una señal para mantenerme en la carrera cita de Bush, y seguir las instrucciones. Cogidos del brazo caminamos hasta entrar en el concurrido Museo del Aire y del Espacio del Smithsonian, cercano a la sede de la NASA. Allí leí entrada de servicio en el cartel de la puerta, las sílabas muy ligeramente acentuadas para que yo captara crípticamente la orden, en trance de serviros. Service en trance serveus, en trance en inglés. 1. Jimmy Dean tiene conocimientos y disposición a participar en actividades criminales encubiertas incluyendo el uso de esclavos del control mental. 2. Marchando hacia Missouri es una creencia de base mormona que interconecta con la industria de la facción de la música country de la CIA de ser trasladado a Branson, Missouri a mediados de 1980. 3. Las pistolas paralizantes de 120.000 voltios dejan 2 moratones con 2 pulgadas de separación, 1,6 cms, mientras que la pistola paralizante cilíndrica se utiliza principalmente en la vagina y el recto y deja marcas separadas unos 3/4 de pulgada, unos 2 cms. Un vistazo a las revistas, Basura Hustler del editor Larry Flint mostrará moratones en los esclavos del control mental que retrata, en particular sobre la garganta, cerca de los labios y en la espalda. 4. Cara de bruja también puede hacer referencia a un monje jesuita y al Baphomet. 5. Identifiqué por foto al sargento y a su oficial, carcelero, en 1990, y Mark y mi vida fueron amenazados por el entonces fiscal de distrito, ahora representante de los Estados Unidos, Bud Kramer, de Huntsville, Alabama, del Comité Permanente de Inteligencia del Congreso, como resultado de esta revelación. 6. Literalmente para un esclavo controlado de DPM/TID, el término priere ad fraile jefe, equivale a cabeza frita, que significa alto voltaje en el cerebro. Capítulo 7. Charm School, Escuela El Encanto.
Después de que Aquino me instalara la base de programación sexual, Houston me llevó muchas veces a Youngstown, Ohio para asistir al infernal campamento de entrenamiento de esclavas sexuales denominado Charm School. Houston actuaba a menudo en ferias de pueblo en el área de Youngstown, los espectáculos de la Orden Fraternal de la Policía, o cualquier festival de música country que nos llevara cerca de la temida Charm School. A veces, Kelly pasaba por el proceso de tortura conmigo. Pero en general Houston me dejaba en la puerta para ser entrenada con otros esclavos de la CIA y de la mafia de mi edad, y luego se llevaba a Kelly con él. Cuando la escuela El Encanto funcionaba, había varias chicas severamente torturadas y entrenadas a la vez. He visto y conocido muchas chicas que han pasado por la Charm School, sin embargo, comprensiblemente, sé de muy pocas que hayan sobrevivido o recuperado suficientemente sus mentes como para hablar de ello. La Charm School presuntamente la llevaba un miembro identificado de la familia Mellon Banking, la fundación para las artes de la cual Byrd era un gran contribuyente. El director tomó el nombre y la función de gobernador de la película My Fair Lady, en un intento de confundir la realidad con la tortuosa fantasía de la película. En la película, gobernador es el título dado al profesor, un típico londinense, que transforma a una chica de la calle en una aparentemente dama de la alta sociedad. Además, el uso del título de gobernador, de Mellon, estaba destinado a crear una verdadera lucha con el gobernador que frecuentaba la escuela como si no fuera más que una casa de citas. Me refiero al entonces gobernador de Pensilvania, y más tarde fiscal general de Estados Unidos, ahora secretario de las Naciones Unidas, Dick Thornburgh. Aquino suministraba algunos de los programas de la Charm School y todo el mundo sabía de las operaciones del gobierno o al menos eran conscientes de ellas. El entonces sheriff de Youngstown, ahora representante de los Estados Unidos Jim Traficant, estaba generalmente presente. Aprovechaba su posición para presentarse como Lurch, personaje de la familia Adams, abriendo lentamente la puerta y diciendo: "Walk this way", ven por aquí. Para un esclavo en formación, esto significaba literalmente andar como él, es decir, andar como Lurch, Egor, una puta de la calle, el espantapájaros, y así sucesivamente. Cuando la puerta se cerraba detrás de mí en la Charm School significaba que estaría encantada, mesmerizada, hipnotizada, y programada para ser una prostituta de lujo para políticos selectos. Me hicieron aprender su manera de andar, saber cuándo hablar, cómo vestir, cómo sentarse, cómo estar y todo lo demás. Los modales en la mesa no me los enseñaron ya que no eran necesarios puesto que los esclavos sufríamos privación de alimentos y agua cuando trabajábamos. Por encima de todo, nos enseñaban cómo satisfacer cualquier perversión sexual. Apenas Traficant abría la puerta de la Charm School a los esclavos, a menudo era él mismo quien probaba las habilidades sexuales recién aprendidas para determinar cuándo o si los esclavos podían salir. Un típico curso de 3 días en la escuela El Encanto incluía los factores habituales de privación de sueño, de alimentación, y de agua, trauma, alta tensión y programación. Muchas veces experimentando, evaluando y probando drogas de diseño fabricadas por la CIA que administradas produjeron una actividad específica de la onda cerebral para maximizar o compartimentar programas. Normalmente me pasaba el primer día colgada en el calabozo. La Charm School está ubicada en una histórica residencia de piedra de los antiguos trabajadores del ferrocarril, y el sótano era en realidad una bodega mazmorra. Era oscuro, húmedo y enmohecido, decorado a la manera clásica de las cámaras de torturas. Se completaba con varias cadenas colgando, un potro de estiramiento, látigos, y altares, incluyendo uno especialmente diseñado para el bestialismo sexual. Colgada por las muñecas, podía oír y oler a los animales en las celdas cercanas, una cabra nubia negra llamada Satanás, un pequeño burro llamado Nester, a veces a un pequeño pony blanco de nombre Trigger, y varios perros, gatos, serpientes, y otros. Todos los animales de la Charm School habían sido entrenados para responder sexualmente al olor de la orina. Cuando alguien, como Dick Thornburgh, que gozaba particularmente con este tipo de desviaciones, entraba en mi celda y orinaba sobre mí, sabía que no tardaría en ser liberada de las cadenas y conducida al altar para animales para lecciones de bestialismo, pornografía, o para complacer a algún espectador perverso.
Fui colgada por los tobillos, me aplicaron el potro de estiramiento, fui quemada y torturada en varias ocasiones. Mis pies y sus manos estaban encadenados a una pared que se llamaba la pared del sexo. Yo había sido instruida en el silencio a la manera de Oz y por lo tanto no gritaba a menos que quisieran para la pornografía. Esto se llevaba a cabo con un collar electrónico canino que normalmente se utiliza para entrenar a un perro para que no ladre. Fui filmada pornográficamente muchas veces, y siempre subía a las cámaras de los maestros, donde prostituían a las participantes, entre ellos el verdadero gobernador de la Charm School, el entonces gobernador de Pensilvania, Dick Thornburg, el congresista Jim Traficant, II, el teniente coronel Michael Aquino, y otros. Cuando Kerry estaba conmigo, tenía que soportar lo mismo que yo y nos vimos obligadas a ser físicamente torturadas como trauma psicológico adicional. Se trataba de asegurarse de que no pudiera recordar nunca quién, qué, cuándo, o dónde tenía lugar nuestra estrafalaria esclavitud. Esto es lo que a veces se llama programación cruzada. A pesar de los bloques amnésicos creados deliberadamente, he desarrollado una consciente subcomprensión simpática para con otros esclavos de la Charm School que he extendido fuera de los muros de este infierno creado por el hombre. Este conocimiento emanado desde lo más profundo de mi ser, creó una compasión por las otras víctimas del control mental que me obliga a dar voz a sus súplicas silenciosas para ayudar hoy en día. Me hice muy amiga de una de estas víctimas, que debe permanecer en el anonimato para sobrevivir a su reincorporación. Esta bonita rubia y yo tuvimos numerosas oportunidades para estar juntas a lo largo de los años, debido a que los viajes que el gobierno rutinariamente patrocinaba a Houston lo llevaban a su estado natal, Pensilvania, mientras Dick Thornburg era el gobernador. Mi amiga y yo fuimos fotografiadas juntas incluso en las publicaciones comerciales de pornografía de Larry Flynt, y aparecíamos en las películas ilegales que contribuyeron a la financiación de las operaciones encubiertas de la CIA. Además de esto, ella y yo pudimos pasar 2 semanas juntas cuando su marido controlador viajó con Houston a la granja de Tennessee para obtener instrucciones sobre el manejo de su nueva novia. Fui dama de honor en la boda de mi amiga, que no era más matrimonio que el mío con Houston. Como era costumbre entre los esclavos del proyecto Monarca, el matrimonio con su controlador equivalía a la boda con el propietario de su control mental, el senador de Estados Unidos Arlen Specter. En la boda me vi obligada a participar solo para hacer pornografía, y se llevó a cabo en la casa de Arlen Specter en Conneaut Lake, Pensilvania. La casa de piedra de Specter estaba en un entorno boscoso, distante y estaba decorada con masculinidad. Las habitaciones secundarias habían sido designadas ya fuera para sexo perverso o estaban amuebladas con antiguas realidades virtuales de la NASA y el equipo de programación. El olor rancio del teatrillo de Specter estaba dominado por el aroma de las rosas, ya que él, simbólicamente, presentaba a su esclava el día de su boda. Las fotos de la boda de mi amiga incluían temas católicos, y el crucifijo contaba con una rosa de cristal tallado similar a la que recibí de Bird. Independientemente de cómo esta chica sea descrita, su moralidad innata para mí era evidente. Ella y yo nos conocíamos como menores/meras gatas, debido a la similitud de nuestras victimizaciones. Como yo, ella fue controlada mediante la manipulación de sus creencias religiosas y los instintos maternales. La rosa tatuada en su delicada muñeca izquierda, que significaba su papel en las operaciones del gobierno, no afectó a su alta proyección de clase más que la inmoralidad con la que Specter podía estropear su innata bondad. Cuando Arlen Specter se convirtió oficialmente en su propietario, su estatus en la Charm School se elevó a modelo presidencial. Además de la Charm School, sufrí una extensa programación para prepararme para futuras operaciones. Houston actuaba a menudo en las ferias de Oklahoma, logias masónicas, convenciones del FOP, Fraternal Order Police, y así sucesivamente, para que yo estuviera otra vez por los alrededores de la base de la Fuerza Aérea Tinker por la programación adicional. Mi acondicionamiento Tinkerbell mejoró aún más mi memoria fotográfica a través del control directo por la recepción y transmisión de mensajes gubernamentales que ascendieron a una compartimentación computada de mi cerebro, por decirlo de alguna manera. Fui entrenada también en operaciones encubiertas delictivas, como las transacciones internacionales de mulas de drogas financiadas por el Pentágono y los presupuestos para Black Ops, operaciones ocultas, de la CIA.
Los viajes de Houston orquestados por la CIA dentro de la industria de la música country me llevaron a una top secret instalación militar / NASA en la base Offutt de la Fuerza Aérea en Nebraska. El puedes correr, pero no te puedes esconder. 3. Fue profundamente arraigado en mi mente a través de una técnica que sería utilizada posteriormente con Kelly, así como con otros esclavos de control mental. Me llevaron a una habitación circular subterránea llamada secreto donde las paredes estaban cubiertas de numerosas pantallas que mostraban fotografías vía satélite de todo el mundo. Estos satélites eran conocidos como el ojo en el cielo. Un oficial de la Fuerza Aérea me explicó que todos mis movimientos podían ser monitorizados vía satélite. En un visor de una de las pantallas, se mostraba lo que finalmente resultó ser una artificiosa pregrabada presentación de diapositivas, con las escenas cambiando rápidamente a medida que hablaba y que habían introducido en el ordenador. ¿A dónde vas a ir?, me preguntó. ¿Al Ártico? ¿A la Antártida? ¿A Brasil? ¿A las montañas? ¿Al desierto? ¿A las praderas? ¿A las colinas de Afganistán? ¿A la ciudad de Kabul? ¿A la Torre del Diablo? Wyoming? ¿Quieres intentar irte a Cuba y vivir entre nuestros enemigos? Podemos encontrarte allí. Realmente no hay dónde ir y no hay dónde esconderse. ¿Al Senado de los E.U. La imagen era de ir a la Casa Blanca. ¿O a tu patio trasero? Mi padre aparecía saludando desde la puerta de su casa, con las manos alrededor de la boca diciendo, vuelve al igual que la tía M en El Mago de Oz. ¿A la luna? Lo tenemos todo cubierto. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Esto fue suficiente para convencer a mi rancia sugestionabilidad de que todos mis movimientos podían ser monitorizados. Durante el transcurso de mi formación / acondicionamiento, estaba siendo prostituida de forma rutinaria al senador Byrd en Washington, D.C., en el West Virginia State Fair, de la NASA en Huntsville, Alabama, y en el Hotel Opryland en Nashville, Tennessee. Una noche tal y como iba a ser prostituida a Byrd en el Opryland Hotel, el teniente coronel Aquino tenía previsto reunirse con él para agredirme perversamente. Para mi gran horror, Aquino llegó temprano, vestido de uniforme militar, entre bastidores en el Grand Ole Opry. Cuando vi a Aquino hablando con el esclavo en activo del proyecto Monarca radicado en el Vaticano, Chris Christopherson, 4, a quien conocía desde 1979, mi personalidad programada para los eventos del Opry tuvo un cortocircuito. En circunstancias como esta, un múltiple sin necesidad de programación habría tenido que cambiar de personalidades automáticamente, mientras que yo solo podía cambiar las órdenes. Me alejé, aturdida, a la derecha hacia una máquina de refrescos. Christopherson me veía como una copia de seguridad adicional entre la pared y la máquina. ¿Qué estás haciendo aquí, señorita?, preguntó Christopherson. El coronel quiere verte. Aquino S.W. había acercado y sarcásticamente preguntó, ¿qué estás haciendo con los cables de la máquina? Esto podría muy bien ser una experiencia impactante para ti. Todas las experiencias de Aquino o Christopherson daban lugar a la tortura de choque de alta tensión eléctrica, y al parecer no tenían ninguna consideración por la vida humana. 5. Aquino aprovechaba la oportunidad para reforzar su creencia de no tener dónde huir, ni dónde esconderse de su poder, su pistola eléctrica. Mientras me desenredaba los cables, Christopherson y Aquino continuaban con sus bromas a costa mía. Christopherson levantó su llavero y lo hizo tintinear, como condicionada atrajo toda mi atención, mientras decía Aquino, necesitarás las llaves del reino para trabajar con esta aquí. Las llaves del reino, claro está, hacía referencia a mis previamente instaladas, intradimensionales personalidades católicas programadas. Desde el momento en que Aquino fue mi principal programador del control mental, Christopherson informaba a Aquino de los programas previamente interiorizados en la infancia a través del rito de permanecer en silencio. Al tintinear las llaves, lo que demostraba era su control sobre mí y su acercamiento momentáneo a Aquino. La tengo, decía Christopherson mientras hacía sonar las llaves. Ella es mía a no ser que quieras jugar a pelota. Además, debes hacerlo. Me ha enviado Byrd. He estado esperando, dijo Aquino con una sonrisa.
Lo que pasó más tarde esa noche demostró que aquí no le había suministrado las llaves de mis previamente establecidas metodologías de programación jesuítica, que él y Bird utilizaban y modificaban para adaptarlas a sus propias perversiones. Bird monitoreaba el progreso de toda mi programación y muchas veces me torturaba con el látigo y la navaja. Me cogió allí donde mi madre me había dejado, destruyó cualquier autoestima que pudiera haber desarrollado sin darme cuenta. Dijo: no hay manera de volver atrás porque si se te ocurre hablar nadie te creería, pienso que algo tendrán que ver tus gustos. A menudo me amenazaba considerando hacerme como de un solo uso, porque, al fin y al cabo, la principal modelo presidencial, Marilyn Monroe, murió ante los ojos del público y nadie supo lo que había pasado. Las amenazas y la crueldad de Bird eran innecesarias, de todas formas ya no pensaba en buscar ayuda, pero a menudo en el avión no tripulado le gustaba escucharse una y otra vez en sus infames y largas recitaciones, mientras yo registraba fotográficamente cada palabra que decía. Detalló la estructura operativa interior del esfuerzo para dominar el mundo, incluyendo la psicológica de las estrategias de guerra, y explicaba cómo tenía y utilizaría su conocimiento experto de la Constitución para manipularla y también a la llamada justicia del sistema de Estados Unidos y aún más. Su charlatanería me proporcionó otra razón para sobrevivir y permanecer un paso por delante del juego cuando Kerry y yo fuimos rescatadas de nuestra existencia bajo el control mental. El senador Bird también me reveló sus justificaciones para la actividad criminal. Me usó como caja de resonancia, aunque sabía que era incapaz de entender o responder. Ensayó de acuerdo con su lema: la única manera en que podemos caer, es cayendo en pensar en una excusa. Las justificadas atrocidades del control mental de Bird eran como una forma de empujar a la humanidad a una evolución acelerada, de acuerdo con los principios neonazis, los cuales compartía. Justificaba la manipulación de la humanidad por la religión para lograr la profecía bíblica de la paz mundial a través de un único medio, un control mental total en el nuevo orden mundial. Al fin y al cabo, proclamaba, incluso el Papa y el profeta mormón saben que este es el único camino hacia la paz y cooperan plenamente con el proyecto. Bird también justificaba mi victimización diciendo: de todos modos has perdido la cabeza, y al menos ahora tienes un destino y un propósito, que son míos. Nuestra participación en la distribución de drogas en los países, la pornografía y la trata de blancas eran justificadas como un medio para obtener el control de las actividades ilegales en todo el mundo para llevar a cabo actividades encubiertas con los presupuestos negros que podrían traer la paz al mundo a través del dominio mundial y el control total. Adoptó la creencia de que el 95% de la gente, el mundo, quieren ser conducidos por el otro 5%, y afirmaba que esto lo demostraba el hecho de que el 95% no quieren saber lo que realmente ocurre en el gobierno. Bird creía que para sobrevivir en este mundo, la humanidad tenía que dar un paso de gigante en la evolución a través de la creación de una raza superior. Para crear esta raza superior, Bird creía en los principios nazis y del KKK de la aniquilación de razas y culturas menos favorecidas mediante el genocidio, y de alterar la genética y la raza, los más dotados, los rubios de este mundo. De la misma manera que Bird cautivaba, literalmente, al público, yo absorbía información que otros, llamados intelectuales, detrás del nuevo orden mundial nunca habrían revelado por razones de seguridad. Pero Bird me consideraba su objeto, un juego de piezas que estratégicamente podía mover por la vida como si estuviera jugando una partida de ajedrez. Me percibía como si estuviera totalmente bajo su control, sin ninguna posibilidad de ser rescatada nunca, de sobrevivir y de recuperar mi mente y la memoria. Bird probablemente hablaba con un palo, pero yo hice el papel de silenciosa caja de resonancia. Mi controlador del control mental y agente de la CIA, Alex Houston, era contratado a menudo para actuar en el anfiteatro Esuisville en Lampe, Missouri, que todavía no era una instalación cuando yo fui programada. Esuisville era una tapadera para un centro de trauma cercano a la muerte de la CIA, de los cuales hay varios en todo el país. Es un complejo remoto, de alta seguridad, cerrado con vallas militares de alambre de púas, que a menudo abre su custodiada puerta al público local para conciertos de música country.
El pequeño anfiteatro da cobertura a las actividades encubiertas que se producen en el interior, lo que incluye operaciones de distribución de cocaína y heroína y proyectos de control mental del gobierno de Estados Unidos y de la CIA. El Swiss Villa, al igual que el complejo del Monte Shasta, en California, también era utilizado como campo de entrenamiento y operaciones de los paramilitares del gobierno en la sombra para proyectos previstos por el senador Knowle, D.I. Supe que esta no tan secreta acumulación militar, subvencionada por miembros corruptos de nuestro gobierno, consistía en entrenados soldados robóticos de las fuerzas especiales, numerosos helicópteros negros sin marcas y los más altos avances tecnológicos en armamento de alto secreto y la equipación de control mental electromagnética Star Wars. Estos compuestos paramilitares estaban destinados a la vigilancia mundial del nuevo orden mundial a través de la policía multijurisdiccional.